en el corazón del sistema judicial estadounidense, justo al amanecer de lo que prometía ser un día cualquiera. Una mujer latina cruzó con paso firme el umbral del edificio federal. Lo hizo con la naturalidad de quien pertenece de Guayancanas, los corredores del poder, y los ha recorrido tantas veces que ya no los mira, los habita. Sin embargo, aquel día no sería como los demás. El equipo de seguridad, ignorante de quién era en realidad aquella mujer, no solo la retuvo, sino que la trató con desprecio, sometiéndola a una humillación sin precedente. Fue conducida a una habitación apartada, lejos de las miradas del público y de la justicia, donde la degradaron sin piedad. Le raparon la cabeza entre burlas y risas, como si cada mechón que caía al suelo no fuese parte de su identidad, sino un símbolo a ser eliminado. Pero lo que aquellos agentes no comprendieron es que ella no era una víctima fácil de quebrar. Su silencio no era sumisión, era apenas el preludio de la tormenta que estaba por desatarse antes de continuar con los eventos que sacudieron aquel tribunal y que aún resuenan en los pasillos del poder. Queremos saber desde qué lugar del mundo estás leyendo esta historia. Nos gusta escuchar a quienes nos acompañan en cada relato. Todo comenzó una fría mañana en San Antonio, Texas. Era uno de esos días en los que el invierno no ruge, pero se hace sentir con el susurro helado del viento. Las hojas de los robles que custodian la plaza del tribunal crujían con cada ráfaga, y el sol emergía perezoso, proyectando sombras largas sobre las gradas de piedra del edificio federal. La ciudad despertaba lentamente. Los primeros sonidos del tráfico resonaban como un murmullo lejano, mientras los pasos de unos pocos madrugadores rompían el silencio con ecos rítmicos sobre el pavimento. Desde su modesto automóvil color gris acero descendió la jueza Mariana Torres, envuelta en un abrigo oscuro que contrastaba con la palidez de la mañana. Ajustó el cuello del abrigo con una mano enguantada y respiró hondo, su aliento convirtiéndose en nubes efímeras frente a su rostro. En su otra mano llevaba un maletín de cuero envejecido, delgado pero resistente, testigo de años de trabajo. Caminaba con la seguridad de quien ha enfrentado lo peor y aún se mantiene erguida. Su cabello gris y rizado, cuidadosamente recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto un rostro sereno, marcado por la firmeza y la dignidad. Su porte era recto, su expresión tranquila, sus movimientos medidos. Nunca había llevado su toga fuera de la sala de audiencias. Lo consideraba innecesario. Para ella, el respeto no venía del atuendo, sino de la conducta. Prefería presentarse como ciudadana primero, humana antes que símbolo de autoridad. Como tantas veces antes, se acercó al puesto de seguridad de la entrada principal. El detector de metales brillaba bajo las luces fluorescentes, y una joven agente pasaba una tarjeta por el escáner con la indiferencia de la rutina. Cerca de ella, un guardia uniformado revisaba una tabla electrónica. Todo parecía transcurrir como de costumbre, hasta que apareció el agente secundario Thomas Keegan. Keegan era un hombre corpulento, de rostro endurecido por los años y la monotonía de un trabajo que había hecho durante tanto tiempo, que ya no distinguía rostros, solo posibles amenazas. Su mirada tenía esa frialdad mecánica de quienes han dejado de ver personas y solo ven perfiles que deben evaluar. En cuanto Mariana avanzó un par de pasos, él interceptó su camino. «Señora, necesito que salga de la fila», ordenó con un tono impaciente. Ella se detuvo con naturalidad y alzó la vista para examinarlo. Su voz no tembló. «¿Hay algún problema, oficial?» Keegan no respondió enseguida. En su lugar, la inspeccionó con la mirada, de arriba abajo. Había algo en ella que lo incomodaba. Tal vez era su seguridad, o esa manera en que parecía estar absolutamente convencida de que tenía derecho a estar allí. Y eso, para él, era inaceptable. «No lleva identificación visible», murmuró finalmente, con un dejo de burla apenas contenido. «¿Cree que puede entrar como si fuera una de esas abogadas de revista? Aquí no funciona así, señora Mariana», no respondió a la provocación. Con calma, introdujo la mano en su abrigo, extrajo su credencial judicial y la sostuvo, a la altura de sus ojos. El brillo del emblema federal relució bajo la luz artificial del vestíbulo. Pero Keegan no la miró. Con un movimiento brusco, le arrebató la credencial y la guardó en el bolsillo de su chaqueta sin emitir palabra. Su expresión seguía siendo inscrutable, pero sus ojos ahora brillaban con un interés distinto. «Le agradecería que me la devolviera», dijo ella. Sin levantar la voz, el oficial se aproximó más.
Su aliento olía a café viejo y azúcar estancada. Cuando habló, su tono fue más bajo, pero cada palabra llevaba una amenaza implícita. ¿Y quién dice que esa credencial significa algo aquí? La gente más joven, aún junto al escáner, comenzó a cambiar de postura. Su incomodidad era evidente, pero permaneció callada. Mariana no mostró señal de nerviosismo. «Tengo una audiencia que atender», anunció con claridad. Ann Keegan soltó una risa corta, seca. «Entonces, tendrá que seguir mis procedimientos». Su voz fue tajante, dura como un golpe seco. «Control aleatorio», declaró, como si no hiciera falta justificar nada más antes de que Mariana pudiera articular una réplica. Keegan le sujetó el brazo, no con violencia, pero con la presión suficiente para recordarle que podía usarla si se le antojaba. La condujo fuera de la fila, hacia un corredor lateral, donde el sonido de los pasos se multiplicaba entre las paredes. Al final del pasillo, una puerta se cerró detrás de ellos con un chasquido metálico en la habitación. Era angosta y despojada. No tenía ventanas. En el centro, una silla metálica. A un lado, un carrito con aparatos de escaneo. Y en una esquina, 2 cortadoras eléctricas. Tic. El aire tenía un olor a desinfectante y metal que quemaba la garganta. El corazón de Mariana se aceleró, pero su voz permaneció serena. «No autorizo este procedimiento. No existe justificación legal para detenerme de esta manera. Mis derechos». En Keegan se apoyó contra la puerta. «Cruzado de brazos, estás actuando de forma sospechosa», replicó sin molestarse en fingir razones válidas. Ella permaneció de pie. No dio un paso atrás. Él se aproximó de nuevo, su sombra oscureciendo el suelo entre ambos. «¿De verdad crees que ese escudo te hace intocable? Aquí no eres nadie». 2 agentes más ingresaron entonces. Uno, de gran estatura y cabeza rapada. Parecía incómodo. Sus ojos evitaban el contacto visual. El otro, más joven, colocó las manos sobre el respaldo de la silla, como invitándola a sentarse sin pronunciar palabra. Mariana enderezó más el torso. Elevó la voz apenas un poco. «Esto constituye una clara violación de mis derechos. Exijo conocer los nombres completos de todos los agentes involucrados», declaró Mariana Torres con voz firme. Cortando el silencio como una navaja, ninguno de los presentes respondió. La habitación fría y opresiva pareció encogerse un poco más, como si el aire se hubiera espesado. El oficial Thomas Keegan, sin mostrar una pizca de remordimiento, se acercó al carrito metálico donde descansaban las herramientas. Con un gesto mecánico y despreocupado, activó la cortadora eléctrica. El zumbido comenzó como un murmullo, pero pronto se volvió una vibración grave que invadió cada rincón del cuarto, como si anunciara lo que vendría. «¿Qué está haciendo?», increpó Mariana, retrocediendo un paso. El tono de Suvas, cargado de incredulidad y alarma protocolo rutinario, respondió que Egan con sorna, sin molestarse en ocultar su desprecio. «Podrías estar ocultando algún objeto en esa melena tan frondosa». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los oficiales que la flanqueaban le colocó una mano sobre el hombro y la empujó con firmeza hacia la silla metálica del centro. No lo hizo con violencia excesiva, pero con la suficiente autoridad para hacerle entender que su voluntad no era bienvenida allí. Mariana no se resistió. Su dignidad estaba demasiado arraigada como para ofrecerles un espectáculo. Cerró los puños sobre su regazo, contuvo el aliento y se sentó. Su pecho subía y bajaba en un ritmo profundo y contenido. El contacto de la máquina con su cuero cabelludo fue inmediato, brutal en su frialdad. Un mechón grueso, oscuro, con hebras plateadas, cayó pesadamente al suelo, seguido por otro, y luego otro más. Cada hebra arrancada era como una página arrancada de su historia personal, a fragmentos de orgullo, cultura, años de vivencias, símbolos de su identidad. Mariana mantuvo la mirada al frente, sin apartar los ojos del punto fijo en la pared despintada. Sus labios se sellaron con fuerza. Solo una vez su respiración se quebró. Un ardor sutil humedeció sus ojos, pero no permitió que ninguna lágrima resbalara detrás de ella. Una voz murmuró entre dientes, acompañada de una risita desagradable. «Así está mucho mejor. Debería haber entrado sin esa actitud de diva», comentó uno de los oficiales, Ann Keegan, mientras sacudía restos de cabello de su uniforme. Añadió con tono triunfante: «Ahora sí pareces alguien que sabe cuál es su lugar». Mariana permaneció inmóvil, como una estatua tallada en mármol. Sus ojos, sin perder la firmeza, buscaron los del oficial. Su voz emergió,
suave pero cargada de intención, como una promesa pronunciada con hielo. ¿Estás completamente seguro de que no te arrepentirás de esto? Él se encogió de hombros, acercando su rostro al de ella. Las de tu tipo siempre dicen lo mismo. Puro al final. Bajan la cabeza y se van en silencio. Así es como funciona este juego. Se giró y caminó hacia la puerta. Con desdén, la abrió con una lentitud innecesaria. Luego le indicó con un movimiento perezoso del brazo: las salas están hacia el fondo del pasillo, señora. Aún puede llegar a tiempo si se da prisa. Mariana se levantó lentamente. No pronunció palabra. Recuperó su credencial del escritorio sin pedirla, la guardó en su maletín con movimientos precisos y se dirigió a la salida. El sonido de sus tacones volvió a resonar en el pasillo, pero ya no era un eco de formalidad. Era una marcha, una declaración silenciosa. No cargaba vergüenza. Lo que llevaba ahora era una rabia tan refinada, tan silenciosa, que no estallaría si destilaría. No volteó la vista en ningún momento, porque sabía con la certeza de los que han vivido mucho, que en cuestión de minutos, ese mismo hombre que la había tratado como si fuera menos que nada, estaría al fondo de una sala de audiencias, viendo cómo se erguía sobre él, y el golpe no vendría con gritos, sino con silencio, y ese silencio sería ensordecedor. El corredor que conducía a la sala 3 bytes estaba extrañamente silencioso, demasiado silencioso para una mañana de juicio de alto perfil. Mariana caminaba con paso sereno, cada pisada resonando suavemente sobre el mármol pulido. Sentía aún el hormigueo punzante en su cuero cabelludo, recuerdo reciente de las cortadoras. Algunas zonas estaban irritadas, raspadas, otras ardían con el frío. Donde antes sus rizos se alzaban con natural dignidad, ahora quedaban parches disparejos, fragmentos toscos de lo que alguna vez fue su corona. No alzó la mano para cubrirse, ni se detuvo a ajustar su cuello. Su rostro mantenía una expresión inmutable, gélida no por enojo, sino por total convicción. Dos asistentes judiciales estaban cerca de la entrada lateral. Uno de ellos levantó la vista, abrió ligeramente los labios como para decir algo, pero desistió. El otro se irguió, simulando concentración en un expediente. Ambos la reconocieron. Ambos sabían lo que había ocurrido. La habían visto horas antes, arrastrada, tratada con desprecio, ultrajada. Vieron caer sus rizos sobre el suelo como testigos mudos de la violencia institucional. Y ahora, ahí estaba ella, caminando con la misma compostura de siempre, como si nada la hubiese tocado. Pero todo había cambiado. Todas las puertas dobles de la sala de audiencias se alzaban ante ella, imponentes. Una audiencia crucial estaba por comenzar. El caso del estado de Texas contra el Departamento de Policía de San Antonio, una causa que había llamado la atención nacional. Los bancos estaban ocupados por miembros de organizaciones civiles, representantes de víctimas, reporteros y observadores legales. Iba a ser, originalmente, una simple audiencia preliminar para presentación de pruebas. Eso había cambiado. Mariana se detuvo frente a las puertas, respiró profundamente, contuvo el aire un instante, luego exhaló despacio, empujó las hojas de madera, que se abrieron sin resistencia. Al instante, el murmullo generalizado se extinguió. Las hojas de papel dejaron de pasar, las cabezas se giraron, y la respiración colectiva se suspendió en la mujer que entraba. No era una testigo, ni una espectadora, no era una funcionaria más. Era Louise, aquella que horas antes había sido. Humillada sin piedad, ahora caminaba por el pasillo central con una presencia que ningún uniforme podía borrar. Avanzó entre filas de abogados, acusados, víctimas, periodistas. Algunos la miraban directamente, otros desviaban la mirada. Unos pocos parpadearon, incapaces de disimular su sorpresa. Nadie supo si debía observar o bajar los ojos. Los tacones de Mariana martillaban el suelo con cadencia firme. Llegó al estrado. Su toga estaba allí, doblada con precisión sobre la silla, tal como la había dejado la noche anterior. No esperó ayuda. Con movimientos sobrios, la desplegó y se la colocó sobre los hombros. Cayó sobre su espalda como una capa ceremonial. No era un adorno, era una armadura. En el fondo de la sala, junto a la puerta lateral, estaba Keegan. Su postura rígida, su rostro lívido. La reconoció al instante. Sus ojos se abrieron levemente. La boca se entreabrió, como para formular una disculpa tardía, pero no logró emitir sonido. Mariana no desvió la mirada. ¿Está el expediente completo?, preguntó, sin girarse,
con la vista aún fija en el frente en el secretario del tribunal. Desconcertado, tartamudeó: «Ese sí, su señoría». Ella asintió despacio y tomó asiento. El crujido de la silla fue casi ceremonial. Sus ojos eran ahora hielo sereno. Daremos inicio al testimonio preliminar en la causa número 487, litros, relacionada con acusaciones de uso excesivo de la fuerza, transgresión de derechos civiles y abuso. «Tiur, confírmenme la presencia de las partes». Un murmullo de confirmaciones siguió, disperso y desigual. Algunos abogados intercambiaban miradas de inquietud. Otros evitaban levantar la vista. Nadie decía nada. «Proceda», ordenó Mariana. El fiscal se puso de pie. Su voz tenía un tono más reverente de lo usual. Llamó al primer testigo, An José Vega, un exmilitar retirado. Subió al estrado con dificultad. Una rodilla maltrecha, una muñeca vendada. Describió, con detalle, cómo durante una manifestación pacífica había sido empujado al suelo por un agente, como su cartel, que decía: «La justicia es patriotismo». Voló en el aire antes de que sus costillas crujieran al golpear la acera. Como suplicó atención médica, y le respondieron que dejara de fingir. A Mariana escuchó sin interrumpir. Tomaba notas con movimientos tranquilos. Ocasionalmente su mirada se deslizaba hacia la mesa de la defensa, donde los acusados, uniformados, de rostro tenso, mantenían la vista baja o la mandíbula apretada. Ann, desde su ángulo periférico, observó un leve movimiento. Thomas Keegan estaba inquieto. Su pie golpeaba nerviosamente el suelo. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban. Había empezado a encogerse en su asiento, casi imperceptiblemente, pero sin pausa. Ni Mariana todavía no había dicho nada luego del testimonio crudo y sincero de la segunda testigo, una joven que relató cómo fue brutalmente empujada contra el capó de una patrulla por atreverse a grabar el abuso policial. La jueza, Mariana Torres, solicitó un receso breve. No lo pidió con cansancio, sino con el peso de lo que estaba por venir. La sala comenzó a vaciarse lentamente, en oleadas silenciosas. El murmullo flotaba entre los bancos como humo denso e incierto, impregnando el aire con algo más que asombro, con temor reverencial. Incluso los abogados más elocuentes hablaban ahora en susurros, como si el eco de sus voces pudiera quebrar algo frágil e invisible. A Mariana no se movió. Permaneció en su asiento en el estrado, con las manos cruzadas frente a ella y los ojos clavados en la mitad del vacío. El recinto solo era ocupado ahora por su secretario, dos alguaciles apostados cerca de la puerta y el oficial auxiliar, Thomas Keegan, que intentaba sin éxito parecer indiferente mientras se desplazaba por él. Fondon fue entonces que la jueza habló: «Oficial Keegan». Él se detuvo de golpe. Un segundo de duda. Tragó saliva con un esfuerzo visible. Su voz, cuando finalmente brotó, fue apenas un murmullo. «Sí, su señoría, acérquese al estrado», ordenó ella, sin elevar el tono, pero con una contundencia que reverberó como un martillazo. El oficial caminó lentamente, como quien se acerca a su propia sentencia. Cada paso sonaba como si el suelo lo estuviera juzgando. Se detuvo frente a ella, la mirada baja. «Diga su nombre completo, para que conste en el registro», pidió Mariana, apoyando lentamente la pluma sobre la mesa. «Thomas Keegan». «Thomas Antonio Keegan». «¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como agente de seguridad en este tribunal?» «18 años, señora jueza», respondió, su voz perdiendo firmeza con cada palabra. A Mariana tamborileó su pluma una vez, dos veces, luego la dejó con suavidad. «Durante esos 18 años, ¿a cuántas mujeres ha sometido físicamente sin causa legítima?» Keegan frunció el ceño desconcertado. Parpadeó varias veces, como si las palabras no le encontraran la garganta. «Disculpe», ¿qué dijo? Mariana no repitió. Lo miró fijamente. Él buscó ayuda en los alguaciles con la mirada, pero ninguno se movió. «Yo no. Estoy seguro. No me di cuenta. Yo no. ¿Y si yo no hubiese sido jueza?», lo interrumpió ella con precisión quirúrgica. «¿Qué habría pasado entonces, oficial Keegan? ¿Habría sido solo otra mañana? ¿Otro día cualquiera en que usted arrastra a una mujer latina hacia una habitación trasera y le rapa la cabeza como si fuera un objeto sospechoso?» Keegan abrió la boca, pero no salió nada. La cerró. Trató de hablar de nuevo y volvió a fallar. Mariana se inclinó ligeramente hacia él. «No alzó la voz. No necesitaba hacerlo». Su tono era como una daga deslizándose con calma. «12 quejas formales han sido registradas contra usted
en esta misma corte en dos, remarcó. Todas fueron ignoradas, archivadas, enterradas bajo excusas, porque ninguna de esas mujeres tenía el título o el poder para hacerlas valer en el silencio. En la sala era absoluto. Las manos de Keegan temblaban abiertamente. Ahora Mariana se puso de pie. No fue un gesto dramático, fue decisivo. La autoridad se levantó con ella. Oficial Thomas Keegan queda suspendido de todas sus funciones en este tribunal. Desde este momento se están preparando cargos formales ante el Departamento de Justicia. Será escoltado fuera del recinto en calidad de detenido. No será ingresado en población general. Su placa ha dejado de tener validez y usted responderá por sus actos. No por quién soy yo como jueza, agregó, sino porque soy ciudadana de este país. Y esta es mi sala de justicia. Luego se volvió hacia los alguaciles, con un tono de comando que no permitía réplica. Esposen al oficial y retírenlo de inmediato. Espere, señora jueza. No puede hacer esto, gritó Keegan, dando un paso atrás, pero ya era tarde. Las esposas se cerraron con un clic metálico, que resonó como el cierre de un capítulo. Fue sacado tal como él la había traído horas antes, sin explicaciones, sin dignidad, sin poder. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, pero algo profundo e irreversible había sucedido. Algo que no necesitaba gritos para marcar su llegada. A Mariana permaneció de pie, inquebrantable en el estrado, con la mirada firme, sin pestañear. No había miedo en su rostro, solo claridad, porque esto no era una conclusión, era apenas el primer paso. En la sala no había cambiado en apariencia, las mismas paredes de tono marfil desvaído, el ventilador de techo que seguía girando, con su habitual crujido irregular, las ventanas altas filtrando la misma luz grisácea del otoño tejano, pero todo lo demás había cambiado. El aire cargaba ahora un nuevo peso, como si la atmósfera se hubiese tensado con una verdad largamente contenida. No era ya una simple sala de audiencias, era un altar improvisado de justicia real, y todos los que permanecían en su interior lo sabían. Mariana volvió a sentarse, espalda erguida, hombros hacia atrás. Desde fuera se veía imperturbable. Por dentro, sin embargo, algo poderoso comenzaba. Order. La marejada de emociones no era ira ni dolor, era propósito, firmeza, transformación, recordó a José Vega. De pie en la parte trasera con el sombrero en las manos, temblorosas pero decididas, lo había escuchado declarar, como Keegan le fracturó las costillas por protestar, como el sistema le dijo que tropezó solo. No se había permitido quebrarse durante su testimonio, pero ahora, todo ese dolor reprimido se deslizaba por las paredes, envolviendo la sala, y luego ocurrió, como una ola que rompe el dique. Comenzaron a alzarse manos, primero tímidamente, luego, con más decisión, personas de diferentes edades, colores de piel, acentos y experiencias. Se ponían de pie, no buscando atención, sino dejando que el silencio colapsara bajo el peso de sus historias. Sandra Ortiz, aún en la silla de los testigos, miró en derredor. Vio cada rostro erguido, cada barbilla temblorosa. Algo en ella cedió. Ella, que había vivido entre archivos, papeles y silencio institucional, entendió, por primera vez, que su silencio no había sido neutral. Había protegido a los poderosos. Había costado vidas. En sus ojos buscaron los de Mariana. En su mirada había un ruego mudo, un perdón que no se podía poner en palabras. Mariana asintió una sola vez. No fue aprobación, fue reconocimiento. Complicidad en la verdad en José Vega. No volvió a sentarse. Permaneció en pie, la espalda más recta que en años, como si el estrado le hubiese devuelto algo robado, su dignidad, a un joven alguacil. No Mayo era de 24, junto a la entrada lateral, se movió incómodo. Había sido testigo esa mañana. Del atropello a Mariana. No había dicho nada, no había intervenido, ni siquiera la miró a los ojos. Ahora no podía dejar de mirarla. En su pecho, la culpa pesaba como concreto, no por lo que hizo, sino por lo que no se atrevió a impedir. El silencio, comprendió, también era una forma de violencia. Mariana, la secretaria de la corte, se encontraba cerca del estrado, apretaba una carpeta contra su pecho. Creció admirando a la jueza Torres. La había considerado un modelo, una figura inquebrantable, pero hoy, al verla de pie luego de haber sido humillada, vio en ella algo aún más poderoso, a la posibilidad de resistir. Sintió como un nudo se formaba en su garganta. Era rabia, sí, pero también era devoción y una furia protectora. Entonces,
El golpe en la puerta lateral interrumpió el momento era seco, determinado, de alguien que no esperaba negación. Ann Mariana no se movió al principio. Miró a su secretaria. Ella asintió y abrió la puerta. El hombre que entró vestía un traje gris institucional, de tela gruesa y rostro medido. Se notaba que estaba acostumbrado a la diplomacia, pero incluso él parecía ligeramente alterado al acercarse al estrado. Jueza Torres, dijo en voz baja, vengo de parte de la Oficina de Derechos Civiles. Hemos estado siguiendo la situación desde primera hora. Por instrucciones superiores, debo informarle que a partir de este momento, el Tribunal Federal de San Antonio queda bajo revisión federal. Ann sostenía un sobresellado, lo alzó con manos seguras. Mariana lo tomó sin pronunciar. Palabra, violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos. Continuó. Tenemos material audiovisual, declaraciones de testigos. Lo ocurrido esta mañana no será tratado como simple mala conducta. Estamos considerando una investigación por violación de derechos civiles a nivel federal. Hubo Ann Livy murmuró. Mariana respiró hondo. Esto escalará con rapidez, advirtió el hombre. Medios, declaraciones políticas. Ya hay senadores haciendo comentarios. CNN, MSNBC, redes sociales. Esto ya no es solo de San Antonio. Mariana lo miró con absoluta firmeza. Empiecen por quienes ignoraron las denuncias. Sigan con quienes ascendieron a Keegan. Investiguen al juez Barrett. Y no se detengan ahí en... El hombre asintió, visiblemente aliviado por no tener que convencerla. Y otra cosa, añadió con tono casi casual. Las imágenes de esta mañana ya son virales. Están por todas partes. Ella no pestañeó. No lo hice por ellos, dijo en pausa luego. Una leve sonrisa. Por eso es que importan. El funcionario se retiró en la puerta. Se cerró tras él con la gravedad de un veredicto, y la sala permaneció en silencio. Pero no era el mismo silencio. Ahora era la calma que precede a una apertura en algo nuevo. Algo justo por primera vez desde el amanecer. Mariana Torres se permitió un suspiro completo. No era alivio, no era victoria. Era determinación pura. En el cielo sobre San Antonio se volvió gris. No un gris suave, sino ese gris denso que anuncia no solo lluvia, sino una tormenta dispuesta a limpiarlo todo. Dentro del viejo edificio de piedra caliza, cada pared parecía contener un susurro. La tensión no se oía, pero se esencia, como un zumbido constante que vibraba a través de los marcos de las puertas, en los cristales de las ventanas y en el eco amortiguado de los pasos sobre el mármol. Los pasillos estaban más concurridos que de costumbre, pero aún así no había ruido. Era una quietud cargada de significado. Periodistas con cámaras al hombro hablaban en voz baja. Observadores legales tomaban notas con cautela y empleados judiciales cruzaban las salas como si pisaran terreno sagrado. Algo había cambiado, algo irrevocable, pero en un rincón del segundo piso, detrás de una puerta de madera pulida, con una pequeña placa dorada que leía despacho de la honorable jueza Mariana Torres. Todo estaba en silencio. La jueza no se había sentado todavía. Su toga colgaba sobre el respaldo de su silla cuidadosamente colocada, pero sin intención de ser usada aún. El sobresellado del Departamento de Justicia descansaba sobre su escritorio, como una advertencia envuelta. Su superficie parecía emitir una energía propia, como si pulsara con todo lo que contenían testimonios, cargos, consecuencias. Mariana estaba de pie, inmóvil, frente a la ventana que daba a la calle lateral. Su reflejo se dibujaba débilmente en el vidrio oscuro. Su cuero cabelludo, aún sensible por lo que le habían hecho aquella mañana, picaba levemente al contacto con la brisa del sistema de ventilación, pero ella no se inmutaba. Su imagen reflejada no le mostraba vergüenza ni derrota, sino una figura transformada. Su silueta seguía siendo la misma en esencia, pero había algo innegablemente nuevo en ella. No pensaba en Keegan, ni en la humillación, ni siquiera en la repercusión nacional. Pensaba en lo que vendría, en lo que era necesario construir ahora. A unos golpes suaves interrumpieron sus pensamientos. Dos toques, apenas un roce contra la puerta. Luego la cabeza de su secretaria apareció por la rendija. Mariana, la joven de papeles firmes y voz tímida, que la había acompañado durante años, llevaba en sus ojos el eco de todo lo que había presenciado esa jornada. Jueza, el padre Miguel está aquí. Dice que no planea quedarse mucho. Mariana no respondió de inmediato. Solo asintió con suavidad. Unos segundos después, el padre Miguel Hernández entró en el despacho con paso tranquilo. No necesitaba hablar para llenar la habitación. Traía consigo una paz silenciosa que
porque no venía del carisma ni de la autoridad, sino de los años, de la experiencia de haber escuchado demasiadas historias rotas para inmutarse por una más. Era un hombre en la última curva de sus 60, con una barba cuidadosamente recortada y un traje gastado que parecía haber soportado tantos sermones como abrazos. Sus ojos, profundos y cansados, se posaron sobre Mariana con una mezcla de respeto, ternura y preocupación genuina. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Como quien ya conoce la respuesta, Mariana dejó escapar una risa corta, seca, más exhalación que emoción. Depende de qué signifique bien. Él asintió, no presionó, solo entendió, sin necesidad de más palabras. Se acercó al escritorio y sacó de su bolsillo interior una hoja doblada varias veces. Los bordes gastados, la tinta corrida por el contacto humano. Estos son nombres, dijo simplemente. Gente que vino a la iglesia después de ver lo que pasó esta mañana. Algunos son víctimas, otros solo quieren hablar. Dicen que, si tú estás lista para escuchar, ellos están listos para contar lo que han callado durante años. Mariana tomó el papel, rozando sus dedos con los del sacerdote. Abrió la hoja con cuidado. Los nombres llenaban cada centímetro del espacio en escrituras desordenada. Números de teléfono, edades, comentarios en los márgenes. Uno decía: me obligaron a quitarme el velo. Nunca regresé. Otro: mi hijo, 2009. Todavía tengo la factura del hospital. Tragó saliva con fuerza. La presión detrás de sus ojos creció, pero no dejó que se escapara. Gracias, padre. Te apoyamos. Pasé el OQ, pasé, respondió él con convicción. Después, también estaremos contigo. Y se marchó, sin esperar respuesta. El silencio volvió a ocupar el despacho, pero no era un silencio vacío, era solemne, casi sagrado. Mariana se quedó allí un momento más, con la lista en las manos, y entonces supo lo que haría. 30 minutos más tarde, las puertas de la sala del tribunal se abrieron con un leve crujido y Mariana cruzó el umbral. No llevaba la toga, había dejado atrás el símbolo. Caminaba con una blusa negra lisa, sin adornos. Su postura no había cambiado en su presencia, tampoco, pero la imagen que proyectaba era nueva, dura, ya no una figura protegida por la tela negra de su investidura, sino una mujer íntegra, vulnerable, expuesta y aún así, incuestionablemente en control. Nadie necesitó que un alguacil les pidiera ponerse de pie. Lo hicieron por voluntad propia. Había algo en su paso que exigía respeto sin exigirlo. Mariana llegó al estrado y se colocó detrás de él. No se sentó, no todavía. Mariana, la secretaria, la seguía de cerca, abrazando una carpeta como si contuviera mucho más que papel, como si fuera la materialización de una promesa. La jueza recorrió la sala con la mirada. Abogados defensores, ciudadanos, víctimas, rostros comunes que habían vivido bajo el manto del silencio durante demasiado tiempo. Y entonces habló. Esta sala, comenzó, su voz clara, firme, sin temblor, ha sido violada. Nadie se movió. No solo esta mañana, prosiguió. Ha sido vulnerada por años, en sus muros, en su lenguaje, en la forma en que algunas personas eran vistas. Y otras no alzó una carpeta de Manila con una etiqueta escrita a mano. Su voz no cambió de volumen, pero ganó densidad. Esto es, una propuesta de reforma que se implementará con efecto inmediato en esta corte y que presentaré para su adopción a nivel distrital. Hizo una pausa, dejó que el gesto se asentara. Algunos bolígrafos se movieron, algunas cejas se alzaron. Nadie la interrumpió. Se llama la reforma Torres. Mariana continuó con precisión quirúrgica. Esta política exigirá formación obligatoria en identificación de prejuicios, revisiones psicológicas periódicas para el personal del tribunal, mecanismos confidenciales de denuncia, supervisiones externas anuales y una política de tolerancia cero frente a toda conducta discriminatoria o abuso de poder. Dentro de esta jurisdicción, el abogado defensor, el mismo que meses antes había intentado descalificarla por parcialidad emocional, se removió en su asiento. No dijo nada. Llevaré esto al Consejo del Distrito, añadió Mariana, al Circuito Federal, y si es necesario, hasta el Senado, porque lo que me sucedió a mí nunca debió ocurrirle a nadie, y porque haré todo lo que esté en mi poder para que nunca vuelva a ocurrirle a nadie más. La sala contenía la respiración. Esto no es venganza, aclaró, es rendición de cuentas. Es nuestra responsabilidad servir a la verdad, incluso cuando incomoda. Especialmente entonces,
Su mirada se dirigió a la galería Ana Mariana, Sandra Ortiz, que aún permanecía de pie al fondo, con la mano contra el pecho. La voz de la jueza bajó de tono, pero no de fuerza. Este tribunal no será un refugio para quienes ocultan el poder tras el procedimiento. No protegeremos más la ilusión de la justicia. La entregaremos. Concluyó sin ceremonias. Volvió al asiento del estrado. Mariana colocó la carpeta junto a ella. Anunció el próximo testigo. Pero nadie olvidó lo que acababa de ocurrir. Polk. Mariana Torres no solo había recuperado su corte, la había redibujado. Y esta vez había espacio para todos.